Aquí comienza Encuentro Directo con SDIG, un programa de A1 Radio y Televisión. Conduce, Dr. Ángel Luis Fernández. Bienvenidos. Siempre ha sucedido igual, ¿no? Siempre ha sucedido igual. Yo establecería una diferencia entre lo que vosotros llamáis extraterrestres y los que son, bueno, sí, extraterrestres, pero que están aquí desde siempre, ¿no? Si os fijáis, hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 45, no hay una cultura ufológica. Nadie habla, o sea, vosotros veis los diarios tanto de la vieja Europa como de, o sea, todo lo que figura en los archivos, y no, realmente no hay. O sea, buscáis en las hemerotecas de los grandes periódicos de 100 o más años de antigüedad y no se encuentra nada, ¿no? Se encuentra a partir de 1945, que es cuando nace la ufología, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. La ufología nace cuando un piloto de Cessna que se llamó Kenneth Arnold, volando en la zona oeste de los Estados Unidos, se da cuenta de que al lado de su avión pues hay unas estructuras luminosas, ¿no? Hay unas estructuras luminosas como que la acompañan, ¿no? Y que de repente se van y vuelven, ¿no? Y entonces él llega a la conclusión de que aquellas estructuras son inteligentes, ¿no? Antes de eso, en plena guerra mundial, al final sí se había visto en esos últimos meses algo que los alemanes llamaban Foo Fighters, ¿no? Que eran lo mismo, eran como unas bolas de plasma, que ellos decían bolas de fuego, que como que le seguían y tal. Pero es a partir de este Kenneth Arnold que empieza la ufología, porque él toma nota, toma fotos, ¿no? Siempre fue un hombre muy ecuánime, ¿no? Analiza aquello muy bien. Y luego, poco tiempo después, también está el caso de George Adamski, ¿no? George Adamski es un judío de origen polaco que hablaba algo de alemán, porque su madre era alemana, ¿no? Y el padre polaco. Entonces era un inmigrante en los Estados Unidos y se encuentra en ese momento en Oregón trabajando la tierra en una finca, cuando de repente pues ve aparecer un ovni allí, ¿no? Claro, era un ovni raro, ¿no? Porque era un ovni con remaches y del cual pues bajaba una escalerilla como las de los submarinos, con 2 cadenas, una a cada lado y demás. Hoy por hoy diríamos que eso era casi como la cacerola de la abuela, ¿no? Pero bueno, de aquel ovni que llegó allí tranquilo y en silencio, bajan 2 tipos con monos de trabajo, ¿no? De estos que usan en los garajes y demás, y rubios, ¿no? Y se ponen allí a mirar a un lado y para otro. Entonces estaba petrificado mirando para ellos, ¿no? Se da cuenta que hablan en alemán, un idioma que él entendía, ¿no? Entonces en una de estas los 2 tripulantes se dirigen a él y le dicen: oye tú. Esto me recuerda el chiste aquel del desierto, que iba uno caminando, ¿no? Y se cruza con otro y dice: oye tú, y dice el otro: ¿quién? Yo. Como si pudiera haber alguien más, ¿no? Pues esto es parecido, ¿no? Ellos 2 se dirigen a Adamski y le dicen: oye tú, dice, ¿quién? Es a mí. No había más nadie allí, ¿no? Y entonces empiezan a hablar con él. Dice: ¿qué es esto? O sea, ¿dónde estamos? O sea, ellos no sabían muy bien dónde estamos. Y él contesta: pues esto es Oregón y tal, Estados Unidos. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Y entonces él les pregunta a ellos: ¿ustedes qué son, extraterrestres, eh? Y dicen ellos: muy bien, qué listo eres, acertaste, ¿no? Qué bien, ¿no? Estupendo. Y dice él: ¿que son de Venus ustedes? Muy bien, otra vez, qué bien lo hiciste, ¿no? Acertaste y tal. Pero bueno, esto ilustra un poco qué es lo que sucedió. A partir del final de la Segunda Guerra Mundial,
estos avistamientos se hacen más frecuentes, ¿no? Como Adolfo Hitler había creado dos proyectos que eran el proyecto Jaunebu y el proyecto Vril de los V1234, ¿no? Cuando pierde la guerra, aquellas personas, entre las que estaba Von Braun, que luego fue director de la NASA, pues emigraron a los Estados Unidos con contratos de las universidades, ¿no? Y claro, cuando se fueron a Estados Unidos se llevaron todo lo que pudieron llevarse, ¿no? Porque lo del contrato con la universidad en realidad era una tapadera para poder crear después la NASA. Y todos aquellos ingenios de Hitler se los llevaron y los probaban allí. Pero hay un antes y un después que tiene que ver con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. Es decir, ahí es la primera vez a partir de ese momento en que personas como el almirante Richard Evelyn Byrd de la Armada de los Estados Unidos pues es combinado a explorar los polos, a ver cómo entonces sucede todo aquello que ya os conté en alguna ocasión, que habla de la tierra hueca. Él creyó que lo metían al centro de la Tierra porque de repente ese escuadrón que él dirigía pues se dirige al... en el 38. La primera vez, sí, pero o sea, él exploró primero lo del Polo Norte y luego lo del Polo Sur, ¿no? Yo ahora me estoy refiriendo a una etapa posterior, ¿no? Cuando él cuando toma contacto con los que se presentan ante él como arianos, que dicen ser de una comunidad que vive dentro de la Tierra y que le dicen que no iban a salir, pero que salen precisamente por las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Entonces, a partir de ahí, él describe a estos arianos justamente así, como muy alemanes, muy altos, bueno, más altos del promedio, muy claros, muy rubios, ojos claros, ¿no? Y de ahí sale un poco también todo lo de la raza aria, ¿no? Entonces hay un antes y un después, ¿no? De manera que lo que aquí llama mucha gente extraterrestres en realidad son como bien terrestres o gente que lleva aquí toda la vida, ¿no? Los verdaderamente extraterrestres de afuera no se suelen ver. No se suelen ver, entre otras razones, porque hay un desfase muy importante entre los niveles de vibración de unos y otros, y el estar en presencia de ellos, de estos que vienen afuera en estas condiciones, sería terriblemente perjudicial para los seres humanos, ¿no? El cuerpo de mayor densidad podría correr el riesgo de ser destruido, y entonces solamente se les puede ver o se les puede percibir, digamos, que en una especie de proyección plasmática de tipo holográfico, ¿no? Que no permite otro contacto, es decir, permite la visión. Por eso habría que distinguir entre aquellas estructuras, las de Hitler, que estaban construidas como se construían entonces, con remaches y con tornillos y todo eso, pero que eran auténticos ovnis también, porque nadie sabía de ellos, ¿no? Y luego las otras estructuras de verdad que vienen de afuera, estas no tienen remaches, no tienen tornillos, no tienen nada, ¿no? Están hechas de luz, parecen de plasma, ¿no? Tienen la capacidad de condensarse a voluntad y entonces se las ve mejor, pero la mayoría de las veces no se las capta bien, ¿no? Y lo más parecido que hay pues es la proyección de una linterna sobre una pared, ¿no? Y ese efecto de la luz sobre la pared es el mismo efecto que tienen estas estructuras. Todavía no ha llegado el tiempo de ese contacto, ¿no? Porque si se hiciese a nivel gubernamental, el país, entre comillas, beneficiado, lo utilizaría en su propio beneficio, ¿no? Sí que hay contactos extraoficiales, pero no los pueden comentar, porque entonces ese país perdería su hegemonía, su liderazgo. Es decir, si acepta que hay alguien más por arriba que realmente pues puede venir, hacer y deshacer y demás, pues o sea, ya nadie creería en su liderazgo y se produciría seguramente una diáspora de todos los allegados, ¿no? Por tanto,
los contactos que hay son contactos en los que poca gente cree, y es que hay muchas personas aquí, muchas, desde hace mucho tiempo, que están integradas en las sociedades humanas, ¿no? E incluso hay muchas personas que ni siquiera han nacido aquí, pero que llevan mucho tiempo aquí. En alguna ocasión yo había comentado con algunos de vosotros que no está lejos del momento en que a lo mejor el vecino de enfrente, al que conocéis desde hace 30 años, os diga, mira, nos tenemos que ir y demás, pero quiero que sepas que, aunque nos hemos llevado bien y bueno, os queremos mucho y tal, nosotros no hemos nacido aquí, o yo no soy de aquí, yo nací en otro sitio y vine aquí a San José y me gustó y me quedé, pero no soy de aquí, ¿no? Es decir, hay muchas biologías que son exactamente iguales a estas y se mezclan. Hay otras que no son tan iguales, pero que también se mezclan, porque aquí existen los albinos, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos seres de fuera que son exactamente como los albinos. Se ponen unas gafas de sol que no se les vean bien los ojos, y lo demás, pues cualquiera dice son albinos, ¿no? Y si no quieren usar gafas de sol, pues siempre pueden decir que son emigrantes de una república báltica del norte de Europa y que me ha gustado esto de Costa Rica y que contento estoy aquí, ¿no? Y nadie los va a dudar. Como efectivamente la forma de hablar, ellos no están acostumbrados a hablar y se les nota el acento extranjero, pues bueno, lo tienen todo a favor, ¿no? Es que todavía no habla muy bien español, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces, el contacto oficial, el que aterricen delante de la Casa Blanca y tal, eso no se va a producir. Eso nunca se va a producir. O sea, los contactos serán de otro tipo, de gente que aparece, de alguien que busca trabajo, que está, como dicen los americanos, overqualified, sobrecualificado, ¿no? Caramba, este tipo, fíjate cuánto sabe y tal, y eso. Y el hombre pues ayuda como puede y ya está. Y contactos también que son diferentes porque son de personas que proceden del futuro. Vienen del futuro hacia aquí precisamente a intentar corregir una anomalía que puede desencadenar catástrofes en cadena en el futuro. Entonces, cuando eso se detecta, vienen al pasado, arreglan esa línea de futuro y con ello pues evitan esas catástrofes en cadenas que hay. O sea que quiero decir con esto que los contactos existen, lo que veis por ahí en realidad no son ovnis en sí, o sea, son ovnis muy terrestres, ¿no? Lo que se ve. Porque los otros tienen la particularidad de quedar reducidos a nada. Es decir, tú puedes tener a un ovni, como le llamáis vosotros, delante de vuestra casa y queda reducido como un puntito luminoso que es totalmente imperceptible. Y a lo mejor la máquina, la estructura está a 3 palmos de narices de donde estás tú y no la captas, ¿no? O sea que esa es un poco la situación, ¿no? Estas estructuras son muy diferentes también a lo que imagináis, porque no tienen, a veces la gente dice, ¿no?, que si le salió una escalera, en estas estructuras no hay escaleras. O sea, ¿cómo va a haber escaleras? O sea, tú te pones allí y hay una fuerza que te lleva, ¿no? Ni siquiera dentro hay escaleras, hay personas. Mira, hay un costarricense que es la persona posiblemente más creíble de todo esto, que se llamó Enrique Rincón, ¿no? Enrique Castillo Rincón. Bueno. Muy amigo. Y Enrique fue el que mejor describió esto, pero él estaba el hombre tan ensimismado con lo que vivió que hay algunas cosas que, claro, las desvirtuaba, ¿no? Cuando hablaba que se entraba en la estructura y subía al piso de arriba por unas escaleras, o sea, eso no hay, o sea, posiblemente, claro, en la mente de alguien, y él era una persona avanzada porque era ingeniero, ¿no? Pero en la mente de alguien es necesario, o sea, los procesos mentales necesitan traducir una realidad para que los comprendan, ¿no? Y que no quede loco del susto, ¿no? Y que no sufra una enfermedad mental. Entonces eso puede significar que él ve, pues eso, una especie de escalones y tal, pero obviamente no hay escalones, ¿no? Ni hay escalones, ni él tiene que ir haciendo ningún ejercicio en ese sentido. Pero fue precisamente Enrique, pues posiblemente
de todos estos que han tenido experiencias, la persona a la que más se estudió, o sea, para saber si era genuino, si era coherente con lo que decía, etcétera, y resultó muy bien, ¿no? Pero en contactos los hay siempre, ellos han estado aquí siempre, pero realmente no se les ve. Es decir, cualquier manifestación en este sentido pues sigue asustando a cualquiera, ¿no? Asusta a los animales, asusta a los que están en una granja, o si bajan en una ciudad, pues estoy seguro que la mayoría se tirarían cuerpo a tierra y empezarían a rogar por sus pecados, ¿no? O sea que todavía no es como tiempo para eso, ¿no? Bueno, voy a seguir saludando aquí, mientras tanto. José Luis Lujilde me dice: adelante, caminante. Qué bonito. Como decía Quevedo, sin haberlo preparado me ha salido un pareado, ¿no? Después tenemos el 795-972, que no sabemos quién es, pero que dice adelante. Así que nada. María Pastor, en República Dominicana, un beso para María. Y Cristina Suero también, adelante, un beso para ella. También tenemos a Mariana Aral, en España, que acaba de sacar, por cierto, un blog con todas las páginas de la familia de Uno a Uno, y a quien agradecemos muchísimo ese esfuerzo que ha hecho, ¿no? Después, a ver si ella misma o Jezabel pueden poner el enlace de esa página ahora en el chat para que todo el mundo pueda ver, ¿no? Cristina Suero, buenas noches, familia linda, un abrazo y especialmente a Gutnara Villalobos desde Venezuela, un beso para Gutnara. Ruby, que no sabemos quién es ni dónde está, pero bienvenido, bienvenida. Enriqueta Mendoza, un beso para Enriqueta, que está en Ciudad de México. Marbelia, saludos, un beso y un abrazo. Enriqueta nos dice buenas tardes a todos, adelante. Oscar dice: yo hace unos meses observé una esfera viajando de este a oeste minutos antes del amanecer, cuando el sol empezaba a vislumbrarse en el este. Gutnara Villalobos, adelante, saludos cariñosos y besos a todos. Gutnara, no escucho ni veo desde Jewe, pero adelante, pobrecita. José Luis, muy buen relato. Rubí, Isabel, hola Gutnara, dale refresh. Voy a salir y ya regreso. Mari entra en el chat, no sabemos qué Mari es, ya nos lo dirá. Y Marta Casas acaba de entrar en el chat. Marta Casas está en San José. Debería estar aquí Marta Casas, ¿no? Pero bueno, ella parece que no puede y se conecta desde casa. Nada, pues seguimos entonces con lo que queráis comentar o hablar. Y nada, adelante. ¿Qué más? No hay problema, quinta dimensión, tercera dimensión, el de la quinta no daña al de la tercera. Es que las dimensiones, tal y como están nominalizadas aquí, da la impresión de que esta es la tercera dimensión y que las dimensiones empezaron en la número 1, ¿no? Pero no, a esta la han llamado tercera dimensión. Y es la primera. No. Le han llamado tercera dimensión, pues por aquello de largo, ancho y alto, que son 3, ya está, tercera dimensión, ¿no? Entonces en la cuarta dimensión dice ahí puede que entre el tiempo, el vector tiempo, y entonces la cuarta dimensión. La realidad no es esa, la realidad es que esa nomenclatura es engañosa, ¿no? Esta no es ni la tercera, ni la segunda, ni la 1000. Es decir, por debajo de esta hay un sinfín de dimensiones, pero que no son dimensiones en sí, son tramos dimensionales, ¿no? Son segmentos dentro de un espectro adimensional. Dicho de otro modo, es como si nosotros ahora aquí estamos hablando pues de esta dimensión, pero en esta dimensión
En fin, hay un margen muy grande, es decir, a la hora de percibir sensorialmente todo lo que tenemos a mano, pues ya sabemos que, pues no sé, que con la vista solo vemos un pequeño segmento, ¿verdad?, del espectro visible. Lo mismo a nivel auditivo, escuchamos una parte, pero el espectro auditivo capaz de ser escuchado aquí es mucho mayor, ¿no? Entonces no podemos hablar de dimensiones así, tendríamos que hablar de dimensiones como densidades, ¿no? Entonces detrás de esta hay muchas y por delante hay muchas. Sí, perdón. Esta dimensión es una vibración más alta. Vamos a ver, No. Si esta es la tercera dimensión, la cuarta sería una vibración más alta y la quinta aún más alta, ¿no? Entonces, no dañaría la quinta a la... No tiene por qué. O sea, no tiene por qué. O sea, es como si tú me dices que el hecho de que tú no veas como un búho puede dañar al búho. Pues no. Simplemente el búho tiene otros elementos, otras potencialidades, ¿no? Otras posibilidades de visión que no tienes tú, y ni él te daña a ti ni tú dañas al búho, ¿no? Y él ve más que tú, por ejemplo, en el espectro del infrarrojo, ¿no? Entonces, estas dimensiones son en realidad marcos dimensionales con muchas etapas. Lo que es importante destacar aquí es que no hay absolutamente nadie que pueda arengarse el derecho de decir: yo estoy viviendo una vida ahora en tercera dimensión, qué contento estoy porque cuando me muera ya voy a renacer en la cuarta. Eso no es así. Es decir, tú estás en este marco dimensional que llaman tercera dimensión, viviendo una de tantas miles de efusiones que tú tienes que vivir aquí. O sea, es como si las subdividiésemos en 3.1, 3.11, 3.112, etcétera, ¿no? Es decir, esto lleva mucho tiempo, ¿no? Claro, ahora hay algunos que parecen sacados de algún cuento extraño, ¿no?, que andan tratando de convencer a la gente que si todo va bien, pues por mor de una serie de alineamientos cósmicos, la humanidad va a pasar no a la cuarta, sino a la quinta dimensión, ¿no? Eso no es así. O sea, en la humanidad, aquí yo creo que todos sois conscientes de que los seres humanos son distintos. O sea, comparten la misma potencialidad, ¿no?, pero son distintos. Es decir, a veces os encontráis con alguien que dices: bueno, yo con este de lo único que puedo hablar es, no sé, darle los buenos días o las buenas tardes, por otra cosa no me va a entender, no tengo ningún tipo de conexión. Y es que hay gente aquí que, en fin, está llegando a la tercera dimensión, como llaman aquí, y hay otros que están dejando la tercera dimensión. Dicho de otro modo, a mí me gusta escenificar esto como si esto fuese un colegio, ¿no? Es decir, tenemos aquí en la esfera pues muchísima gente, muchos escolares, ¿no? Unos son de preescolar, pero otros son del grado doctoral. Entonces no se pueden mezclar, no puedes ponerlos en la misma clase, ¿no? Y eso está sucediendo aquí. Entonces, efectivamente, los niveles de vibración pues te van catapultando a una dimensión más alta con el tiempo y a través de las efusiones. Que resulta que ahora estamos en un momento en que ya hay mucha gente de doctorado. Es cierto, y entonces ese es un momento especial, pero es un momento evolutivo especial. O sea, eso no lo va a dar ni ningún alineamiento, ni la entrada a una zona especial espacial, sino sencillamente lo da la antigüedad. Es decir, estabas en el programa doctoral, pasaste los exámenes, hiciste la investigación y las prácticas y ya te toca salir a trabajar a la universidad, ¿no? Entonces, esta es un poco la situación que hay, ¿no? Y que no permite, pues eso, la mezcla entre todos, excepto en niveles de buena voluntad y de paz. Es la luz la que permite la integración, es decir, aquel que está en el programa doctoral pues reconozca al pequeñito de preescolar como
qué niño o qué niña más lindo y qué bien, y no tengo que darle patadas pues porque él no esté en un grado doctoral, ¿no? Esta es un poco la situación. Mariana Aral dice: lo he arreglado un poquito más, es solo un blog de enlaces con todas las páginas de A1. Mariana, faltan las páginas de A1 Costa Rica y de la Fundación en Costa Rica. David Perales entra al chat. Javier Díaz: ¿hay manera de acelerar un poco la evolución para necesitar menos efusiones en una dimensión? Pues la verdad es que no la hay, Javier. No la hay, porque plantearse eso, y esto lo hemos hablado muchas veces, plantearse eso es como pretender que un padre que tenga un niño de 3 años, ¿no? Y que diga: mira, yo ya no estoy bien de salud, y ¿quién me va a llevar las empresas? Entonces yo voy a llevar a mi hijito de 3 años a este médico tan bueno que dicen que lo llevo de 3 años y él lo estira y lo saco de allí de 25, ¿no? Eso no se puede. Eso no se puede, o sea, todo lleva un ritmo, todo lleva una cadencia, ¿no? Que hay que mantener y no se puede, sencillamente no se puede, ¿no? Todo lleva su tiempo, o sea, su periodo de maduración, ¿no? Aquí tenemos a Guznara que dice: al fin se hizo la luz. Dice Bea: hola Ángel, adelante, ¿qué hay de realidad en la foto de Jesús en el campo de cereales? Pues no te puedo contestar porque no he visto la foto, no sé nada, ¿no? Si la hubiese visto, pues estaría en condiciones de opinar, pero como no la he visto, pues no puedo, ¿no? Ya me explicarás tú de qué es eso, ¿no? Así que nada. Tenemos aquí una perrita también que está escuchando, no se ha movido del sitio. Es encantadora ella, y está tranquilita, no ha dicho nada, está súper pendiente, qué linda. ¿Cómo se llama ella? Lula. Okay. Qué bien. Bueno, pues nada, sigamos nosotros con lo que queráis comentar o aportar o preguntar. Habías tocado unos meses antes la vida en otro planeta. La vida en otro planeta, en alguna ocasión sí hablé de esas cosas. En otros planetas, porque he hablado de varios, ¿no? ¿Qué relación existe, si es que existen, con nosotros? Aquí hay mucha gente, que tiene una vinculación con otros mundos y una vinculación afectiva, porque hay personas que tienen una pareja en otro mundo. Y esas personas, o sea, es muy curioso porque en todos los casos es igual. A veces son señoras que tienen un esposo aquí y un esposo en otro mundo, e hijos aquí e hijos en el otro mundo. O señores, sí. Hay señores que tienen aquí una esposa y que tienen otra esposa en otro mundo y tienen hijos en otro mundo. Y que atienden a todos. Es decir, porque les llevan, les traen. Y afortunadamente los fenómenos de contracción y de dilatación del tiempo pues ayudan en esto, ¿no? Porque hay casos, de hecho yo conozco muchos casos de estos. Hay casos en que a lo mejor esa señora, que es una esposa y una madre excelente aquí, o sea, nada que decir, que es una profesional y que en un momento dado pues dice tener, bueno, y de hecho está inscrita a lo mejor en un congreso en algún sitio, y va a ese congreso que dura 3-4 días, ¿no? Claro, en el congreso al final no fue, ¿no? Pero lo que hace es llevársela a otro lugar, y entonces esos 3 o 4 días en el tiempo del otro lugar pues son a lo mejor 3 semanas o 4 semanas o un mes o más, ¿no? Entonces está en el otro sitio, y cuando vuelve al cabo de los 3-4 días pues ella estuvo a todos los efectos en el congreso, ¿no? Y así hay muchos casos de eso. Y es que estas biologías, como esta biología de aquí del ciclo del carbono, pues son abundantes en el cosmos, o sea, no son extrañas.
Es decir, hay otras, ¿no? Lógicamente, pero igual es que estas las hay, con la única particularidad de los detalles físicos del mundo de que se trate, ¿no? O sea, que tenga pues una mayor masa o volumen, que tenga... No, me refiero, o sea, leyes físicas, ¿no? Que tenga, pues qué sé yo, una mayor o menor gravedad, mayor o menor presión, que la atmósfera sea más o menos pesada, ¿no? Ese tipo de cosas pues afectan lógicamente a el tipo de humano que habita allí, que se da allí, ¿no? Pero que en el fondo es exactamente igual. Únicamente, bueno, pues a lo mejor esas personas son más altas, más bajas, más gruesas, más rechonchas, ¿no? Pero en el fondo exactamente igual, tienen todos los componentes humanos igual que aquí, ¿no? O puede cambiar la vegetación, es decir, árboles que son muy pequeños o muy grandes, cambia el color, cambian los vegetales, cambian los tipos de animales, pero en el fondo exactamente igual. Entonces se da y hay esa conexión, siempre ha habido esa conexión. De hecho, la conexión aquí es tan importante que yo no sé si os dais cuenta, y de esto hemos hablado muchas veces, las propias razas, las razas que hay, son en realidad pues reminiscencias y residuos de razas que vinieron aquí, como siempre se hace, echar una mano en tiempos remotos, y que en algunos casos se quedaron, ¿no? Porque siempre pasa igual. Un grupo de seres humanos de otro lugar viene a echar una mano en algo cuando el planeta está nuevecito y se pueden hacer cosas y se pueden mejorar cosas, y ellos vienen y luego se van, pero de la cuadrilla que viene, del grupo, del equipo que viene, de la comunidad que viene, siempre hay alguno que se queda, ¿no? Y luego el hecho de que se encuentren unos a otros, pues es una cuestión de tiempo nada más. Porque todos los seres humanos de todas partes tienen algo en común, que es el espíritu intrépido. Suelen ser intrépidos, o sea, quieren ver. A pesar de que se les explica siempre cómo funciona esto y dónde pueden estar mejor, etcétera, pero siempre, como no hay prohibición realmente, pues uno siempre quiere saber, a ver qué hay más allá por el norte, déjame ir a explorar. Pero sí, yo creo que las razas son el mejor ejemplo de esto, ¿no? En cada mundo se desarrolla solo una raza. De la semilla inicial que se planta aquí, que tienen forma de esporas, ¿verdad? Cuando se desarrollan, en la parte final es solo una raza. Es decir, una espora pues genera solo una flor, por decirlo así, ¿no? Otra distinta, otra flor distinta, pero en cuestiones humanas solo es una semilla la que se siembra en cada mundo para que tenga ese toque diferenciador de ese mundo en concreto. Y en el caso de este mundo, pues la raza primigenia original es una raza negroide. Yo en realidad le llamo amarronada, ¿no? Porque es más marrón que otra cosa, ¿no? Y estas razas así amarronadas pues son las originarias del planeta. Entonces, de la Lemuria. No, los de la Lemuria no eran así. ¿No eran así? No. Esta raza que está todavía por ahí, queda, esta es la original. Entonces todos los demás que no tengan esa raza pues tienen ascendencia de otro sitio, no de aquí. No, los de Lemuria eran seres muy altos. Eran seres muy altos y efectivamente eran también así medio tostados, ¿no? Pero nada que ver con estos otros que son de pequeño tamaño, de pelo ensortijado, nariz aplastada, labios prominentes, ojos saltones, ¿no? Los de Lemuria no, eran muy delgados, muy altos, muy finos, tenían una piel que parecía auténtica piel tratada, no tenían enfermedades de la piel ni nada de esto. Y eran seres extremadamente silenciosos, ¿no? Nunca desarrollaron ningún tipo de tecnología, ni industrial, ni de otro tipo, ¿no? Ellos eran fundamentalmente
guardianes de la naturaleza. Y lo que sí desarrollaron fue lo que ya hoy podríamos empezar a llamar tecnología del pensamiento. Los de aquel continente se estudiaron mucho a sí mismos y las posibilidades que tenían, ¿no? Entonces se desplazaban muy bien en proyección, ellos no se movían del sitio, ¿no? Habían logrado un punto de equilibrio, llegar a un punto de equilibrio con la naturaleza, para que sabían exactamente qué tenían que comer y cómo tenían que integrar todos aquellos alimentos que les habían dados por la naturaleza sin esfuerzo, ¿no? Y eran seres, o sea, muy bondadosos, que siempre sonreían, de ojos bastante grandes, unos ojos que se parecían mucho a los de un niño de meses. Eran de la 3D. Sí, de 3 dimensiones, ¿sí? ¿Y los Atlantes? Vamos a hablar de los Atlantes, sí, pero déjame ver antes aquí que, bueno, tenemos, dice Susana Rivera, que hay una alineación de 5 planetas todo el mes. Todo el mes, sí. Para mí, Susana, pues eso no tiene ninguna importancia. Hoy le contesté a alguien en ese sentido. La imagen de la galaxia que podéis tener es una imagen de motas de polvo, infinitas motas de polvo. Imaginaros, o sea, que aquí tenemos, qué sé yo, protegido en una burbuja, todo lleno de motas de polvo. Entonces la pregunta es, ¿habrá alineaciones de esas motas de polvo? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo, porque cuando no es una es otra. O sea, siempre vamos a poder unir una mota con otra, ¿no? Y siempre habrá una alineación, ¿no? Por tanto, no tiene la menor importancia, ¿no? Ahora, que esas alineaciones no actúan para nada. No actúan para nada. En vez de perder el tiempo en esas cuestiones, los seres humanos deberían, pienso yo, pues no sé, invertir más tiempo en ver los efectos nocivos, pues, de los celulares, de las líneas de la corriente eléctrica, de lo que pasa por debajo, los tendidos de alto voltaje, o sea, todas estas cosas, eso sí que causa un efecto pernicioso, ¿no? Lo otro no, o sea, no, ningún efecto, o sea, no altera, ni el spin del electrón del átomo más recóndito, o sea, no le sirve de nada. Es decir, eso de las alineaciones, pues solamente les va a los que dicen, pues mira, es que esa estrella brilla más porque en realidad es una estrella detrás otra y detrás otra. Y bueno, pues eso sí, qué lindo en la noche, ¿no? Pero nada más, efectos ninguno, ¿no? Y siempre hay una alineación. De esas estrellas nocturnas, cuando uno ve una en concreto que brilla más, a lo mejor es porque está alineada, está llena de estrellas y lleno de alineaciones. Y cuando no hay una alineación en este camino, la hay en este otro o en este otro, ¿no? Siempre hay una alineación. No tiene importancia ninguna, ni va a pasar nada, ¿no? Y nos están hablando de hacer ceremonias, pero se tendrían que hacer todo el mes. Pero las alineaciones siempre hay, exacto. Podría hablar sobre los efectos que tenemos con este tipo. Ningún efecto. Ahora que dentro de estas costumbres ancestrales que había, todo era motivo de una fiesta, ¿no? Igual que ahora, ¿no? Yo por ejemplo, hay países como Puerto Rico que yo llamo, porque ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No, hoy no se trabaja. ¿Y por qué? Pues es, qué sé yo, el día del Santo Javier. ¿Y quién era ese? Bueno, da igual, ¿no? O sea, siempre hay alguna cuestión. Entonces, antiguamente se daba mucho esto, ¿no? Veían algo que brillaba más en el cielo, vamos a reunirnos alrededor de la hoguera y a bailar nuestras mejores danzas y ahí vamos a darle un nombre a aquello y todos están contentos, ¿no? Realmente no tiene ninguna significación más allá que la que uno le quiera dar y el pasarlo bien uno mismo, ¿no?
que estamos allí, cogidos de la mano, bebiendo licor o lo que sea, y menuda fiesta nos hemos organizado aquí con la cuestión de las alineaciones, ¿no? Nada más. Dice Óscar, usted habla de vaciarnos y en una escritura se menciona lo mismo, sobre vaciarse y volverse a llenar y luego vaciarse para poder llegar al Padre. Pues el Padre no necesita al Hijo, por medio de vaciarse se llega a Él. Bueno, yo he hablado de vaciado, pero eso de poder llegar al Padre, eso seguro que no es mío, ¿no? Cuando yo he hablado de vaciarse, lo he hablado como concepto matemático, ¿no? Y físico. Es decir, si vosotros queréis, esto es lo que yo he expresado en alguna ocasión, si vosotros queréis que en vosotros entre algún tipo de energía especial vivificadora, pues es como si quisieseis que vuestra botella interior se llene. Entonces hay un preámbulo para eso. Si queréis que se llene, la botella tiene que estar vacía. Porque si está ya llena de algo, ¿de qué se va a llenar? Estos son conceptos matemáticos, axiomáticos, es decir, que son evidentes en sí, ¿no? Es como aquel que quiere expresar algo. Bueno, pues esto al final es como un camión, es decir, si tú quieres descargar, es imprescindible que el camión esté cargado, porque si no está cargado, ¿qué es lo que va a descargar? Si tú quieres descargar tus conocimientos sobre alguien o sobre algo, tú necesitas estar cargado de esos conocimientos, ¿no? Si no, no podrás descargarlo. Podrás elucubrar, pensar o inventar, pero no realmente descargar conocimientos. Entonces, cuando he hablado de vaciarse, me refiero a esto, es decir, es importante que tengáis un vaciado efectivo. Hay un vaciado real que se verifica todas las noches, y ese vaciado real pues es fundamentalmente cuando el subconsciente, en las horas de descanso, pues elimina todo aquello que no le es útil. El subconsciente, la esfera subconsciente, ese disco duro, pues es un disco duro que lo acoge todo, lo recoge todo, ¿verdad? Y de ese todo, pues a lo mejor la única utilidad que tiene para el ser humano, pues a lo mejor es un 5% o menos, ¿no? Entonces lo otro, ¿por qué mantenerlo ahí? La propia naturaleza humana pues permite que eso se evacúe todas las noches y se quede bien, ¿no? No obstante, el vaciado efectivo, por ejemplo, para una meditación, etcétera, tiene que ser real en su totalidad. En la medida en que uno saca de su interior, claro, entonces sí puede entrar cualquier cosa. Y es cuando verdaderamente uno puede tener experiencias, puede ver, etcétera. De otra manera no es posible. Tenemos a Victoria Peñuela de Venezuela, que acaba de integrarse. Un beso para Victoria. Marta Casas. Pero esas motas que usted dice son planetas o no es así. Esas motas que yo digo pues son soles, planetas, cuerpos de todo tipo, asteroides, cometas, de todo. O sea, todo eso está ahí pululando en el espacio. Entonces imagínate tú cómo no va a haber alineaciones. Las hay obligatoriamente siempre, ¿no? Si uno se dedicase a estudiar esas alineaciones, supongo que no haría otra cosa en las 24 horas del día, ¿no? Hay todas las que quieras y más, ¿no? Que efectivamente unas son, pues no, que 4 estrellas de mucha, oye, qué bonito, ¿no? Eso va a parecer una estrella pues mucho más grande y mucho más iluminada, pero ahí termina el efecto. Eso es todo, ¿no? Los seres extraterrestres, tengo entendido, los de Sirio, Finas y Aida. Bueno, Sirio es un sistema triple. En este sistema, el que tiene ascendencia gravitacional sobre este otro sistema más joven es Sirio B, ¿no? Pero Sirio B tiene una serie de planetas alrededor. Solamente en el cuarto planeta, decía, es un mundo, vinieron aquí pues delfines, orcas, ballenas, algunos cetáceos, ¿no? Y vinieron en un tiempo en que también esto era todo agua.
se podría decir que la atmósfera de aquel tiempo era el agua. El agua era la atmósfera. Y las sirenas provienen Bien provienen de ellas, sí. Son exactamente como la ilusión de los diseñadores las plantea aquí, ¿no? Y además no son tampoco femeninas, o sea, hay sirenos también, o sea, sirenos y sirenas, ¿no? Por cierto, son enormes, o sea, muy grandes, ¿no? Entrarían aquí dentro del ámbito de los gigantes. Eran gigantes de verdad. Aquí había gente hasta de 10 metros de altura. ¿Y las sirenas son de ese tamaño? No son de ese tamaño, pero son como de 3 metros. Ya está pasado. Sí. Y yo me digo, se supone que cuando el planeta Tierra fue creado, seres de otra galaxia donaron ADN. No. Entonces yo digo, tengo entendido que los de Arcturus o no sé qué planeta tienen cara de tigres. Son como tigres. Vamos a ver. A la cabeza. Sí. Los padres, mira, los padres creadores de lugares como este transfieren su genética, ¿no? Transfieren su genética en un acto instintivo que es un acto natural. Es un hijo, para en vez de ser un hijo normal que le salga un perro, ¿no? Pues alguien diría, no, eso es anormal, eso no es así, ¿no? Las antiguas religiones, desde los tiempos, en fin, más remotos que os podáis imaginar, siempre insistieron en eso, ¿no? Que los dioses, o comunicar, captaba algo, va a ser a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Como sigue siendo. Es decir, un padre y una madre pueden decir, este hijo o hija que vamos a tener es a nuestra imagen y semejanza, se va a parecer a nosotros. Podemos tener claro que este hijo no va a ser un perro, va a ser uno como nosotros, porque nace de nosotros. Entonces eso es lo que siempre ha funcionado, ¿no? Aquí no hubo alteraciones de genética, bueno, mejor dicho, hubo una, pero que no se puede considerar una alteración genética, ¿no? Que tuvo que ver con la adecuación, fue un poco una aceleración para que los dos primeros seres que habitaron en la esfera, y que ¿no? Porque ellos eran mellizos, eran hermanos mellizos, y bueno, pues cuando empezaron a desarrollar antes de tiempo ciertos sentimientos, ¿no? Pues se consideró de que, bueno, que tenían, digamos, el potencial como para poder recibir un empujón evolutivo, ¿no? Y lo recibieron. Además, sí, hay estos procesos en la naturaleza y en el cosmos que son respetados por todo el mundo, ¿no? Y eso implica la no interferencia, la no intervención. Correcto. Pero yo digo, los pájaros, o las culebras, o lo otro, un patrón común. Un igual en algún lado del cosmos. Ah, sí, claro. Por eso os decía antes, claro que sí, que en el cosmos hay muchos lugares que son iguales a este. Los hay exactamente iguales y los hay parecidos. Cuando digo parecidos, ¿a qué me refiero? Digo parecidos en sus relaciones físicas, crea la diferencia, que marca la diferencia. Pero un lugar que es igual que este, con atmósfera respirable dentro del ciclo del carbono, donde la biología es parecida y demás, pero resulta que tienen una gravedad fuertísima allí en la superficie. Bueno, pues ya sabéis que esos van a ser todos superbajos, medio rechonchos, porque la fuerza que tira por ellos hacia el centro de la Tierra es fuerte, ¿no? La gravedad muy suave y demás, por lo pronto van a ser enormes, ¿no? Porque no hay nada que les tire hacia abajo. Van a ser enormes. Y como enormes que son, ¿verdad?, pueden llamar la atención en un mundo hermano como este, donde a lo mejor vienen aquí y resulta que aquí son... ¿Cómo será? Donde la atmósfera es muy tenue, es respirable, pero es muy tenue. Bueno, como tiene pocos elementos disueltos del tipo de oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, etcétera,
pues seguramente eso les va a conferir en la pigmentación un color tirando a azul, ¿no? Entonces van a tener que ser un poco distintos, ¿no? ¿Cómo serán otros donde la atmósfera sea tan espesa y tan concentrada, ¿no? Que ¿cómo se desarrollarán esas humanidades ahí? Bueno, pues esos prácticamente van a volar, es decir, que bueno, la atmósfera es como si en realidad flotasen. Entonces esos no van a estar acostumbrados a caminar, no se sentirán bien aquí cuando vengan, que hay más peso y la atmósfera es suave. O sea, todas estas condiciones crean tipos humanos que fundamentalmente son idénticos, ¿no? Pero que están adecuados a las circunstancias y condiciones de su planeta de origen. O sea, esas cosas se dan donde los sistemas de respiración son diferentes. Por ejemplo, aquí no suelen contar que estos cuerpos respiran también por los poros, ¿no? Entonces, eso significa que no necesitas tanto la nariz y la boca para respirar, porque por todas las aberturas que tiene el cuerpo puedes respirar también, ¿no? Más aferrada a respirar más por los poros. ¿Qué ha significado? Pues al final lo que significa es que tienen atrofiada la nariz. A lo mejor no tienen nariz, ¿no? Por la sensibilidad olfativa la tienen por otra parte del cuerpo, ¿no? Y ese tipo de cuestiones, ¿no? Dependen del mundo en el que vivas, ¿no? O sea, es distinto. Pero efectivamente los hay igual. Exactamente. El encanto de la naturaleza en el cosmos es todo como una gran obra dotada de inmensos jardines donde todo florece. Hay lugares donde, por ejemplo, los que tú llamas pajaritos, tú vas tal y como estás ahora con tu cuerpo, el pajarito es del tamaño de una gallina, ¿no? Y tú le ves venir ahí dando las alas y con la culquí, digamos así. El pobre es un pajarito de verdad, ¿no? Y se te posa en el hombro y come de tu mano y así. O viene, qué sé yo, o sea, hay muchos mundos donde hay animales, por ejemplo, parecidos a este, pero de otra morfología, ¿no? Hay mundos en que tienen una especie de perros que no son perros enormes. Un perro, pues del tamaño, pues casi como el de un rinoceronte, ¿no? Pero el perro funciona igual que un perro y es exactamente igual. Entonces te viene a ti, si tú le ves venir, dice, ahí viene una locomotora que me come vivo aquí. Y es un pobre perrito que va a ir allí y lo que te va a hacer, te va a pegar una caricia con lo nacido, ¿no? Porque la sensación es maravillosa de frescor, de buen olor, de bien que te hace sentir, ¿no? Entonces es un poco la cultura de aquí que te ha hecho saber, pues mira, aquel perro es malo, Doberman, lo peor que hay. ¿Por qué? No necesariamente. Mal educado. Y esos mundos serían... Tercera dimensión. En esas franjas, una encima de otra, obviamente hay mundos de lo que llamáis aquí cuarta dimensión, de segunda dimensión. Ajá. Hay de todo lo que os podáis imaginar y más. Realmente la vida es infinita en el cosmos. O sea, es el común. En una ocasión encontré el juego al revés. Vamos a ver si encontramos algo. Y no es posible. Estos días alguien me comentaba sobre los microorganismos, que si se pueden dar aquí o allí. Los microorganismos se dan en todas partes. Los microorganismos se mueven por el espacio en polvo. Vamos a ver, en realidad. Habéis leído la obra de Juan José Benítez, El caballo de Troya, ¿verdad? Sí. Algo parecido a eso. Es decir, todas estas personas que vienen aquí a cometer algún tipo de trabajo no lo hacen en solitario. Bueno, estamos de nuevo en ruta. Vamos a ver, estoy cargando se ve y se escucha, dice Isabel, que es nuestra coordinadora general, así que todo bien. Óscar dice, ¿qué podemos esperar de la inclinación de los polos como se ha venido más? Es que los polos siempre se están inclinando porque ya sabéis que estos planetas tienen 3 movimientos, ¿no? El último calentamiento global que tuvo lugar ahora hace unos 500.000 años, pues también
se dio en un momento en que poca gente vivía aquí, o sea, no se puede atribuir pues al mal uso que se hace de la superficie de la esfera o de la tecnología o de las energías, etcétera, ¿no? Se dan habitualmente, ¿no? Y no tienen mayor importancia realmente. Las grutas son tan enormes, y estamos hablando de grutas que están a miles de kilómetros hacia abajo, ¿no? O sea que no se puede llegar desde la superficie, ¿no? Pero estas grutas son impresionantes, o sea, grutas como Costa Rica hay miles. Entonces, en las grandes grutas se han instalado un científico tecnológico impresionante que hace que eso sea como otro mundo dentro de este mundo. Ellos, por ejemplo, en algunas de las grutas pues han generado, en todas generan ciclos biológicos iguales que los de la superficie, pero de distinta manera, ¿no? En algunas de las grutas, ya que las alturas de esas grutas son mucho mayores que las de la atmósfera de aquí, mucho mayores. Entonces, eso quiere decir que desde abajo, cuando eso está iluminado, vosotros miráis arriba, no se ven las piedras, las rocas, de tan altas que están. Entonces allí se ha creado una atmósfera, hay lagos, hay aguas, hay montañas. Por fuera que por dentro. Hay, ¿cómo? No hay grande por fuera que por dentro. Sí. Y es exactamente igual que en la superficie. Hay plantas, lo que no suele haber en muchas de ellas, bueno, la mayoría son animales, pero sí hay plantas, ¿no? En otras grutas el sistema de iluminación es distinto. Entonces ese aire se enciende y se apaga y crea los ciclos biológicos que se necesitan para la fotosíntesis, por ejemplo, de las plantas, ¿no? O sea, todo funciona exactamente igual, solo que, claro, está todo controlado hasta el sonido, porque ahí, pues, al no haber vientos, por ejemplo, pues, los mares que tienen, o lagos, pues son como cristal. Biológicos especiales, pues no hay tampoco rayos ni truenos, ¿no? O sea, son áreas de exquisito silencio y tranquilidad, donde viven, también dicho en términos jurídico-legales, son los que más derechos tienen, y son también los que garantizan que nada le va a pasar a la esfera. Es decir, en la superficie no se va a pasar de un determinado nivel porque ellos interferirían. Únicamente son los problemas locales de Internet que dan éxito en México, que a rato se entrecorta, parece que son problemas locales, ¿no? Y Elizabeth Herrera en Venezuela debe ser mi Internet, pero bueno, ya sabemos que en Venezuela el Internet no está maduro, El Internet no está maduro. En instantes, Emilia de Oaxaca entra en el chat ahora. Parece que el sistema la sacó. Pues nada. Dice David Perales, una pregunta, algo que por la misma persona en otro cuerpo pero sin los recuerdos, ¿es así? Pues sí, es así, algo así. En cada vida tú tienes que renacer completamente nuevo, y solamente tienen recuerdos aquellos que hacen un programa. En general son todos los recuerdos del consciente, porque todos los recuerdos anteriores que dan lugar al ser humano que ahora es, quedan almacenados en una especie de centro que está situado alrededor de la glándula del timo, ¿no? Y que procede siempre es correcta, ¿no? Bueno, seguimos entonces con el encuentro y con todo lo que vosotros queráis aportar. Las personas que no podemos ver ese índole completamente espiritual, o el proceso de la alimentación humana, claro, tiene que estar sometido a revisión. Hay algo que es conocido como la inedia, el proceso de la inedia, por el cual muchos seres humanos son capaces de dejar de comer y de beber durante años, ¿no? Ellos se alimentan del prana. Bueno, el prana, decían los hindúes, sí, podemos pensar que sí, ¿no? Lo que sí pone a revisión es lo que significa la alimentación, lo que es alimentación. Justamente para la conferencia de este año, Pax et Lux Mundi,
vamos a tener a Víctor Vitruvio, que es un argentino que lleva ahora, pues va a hacer 7 años, entre una cosa y otra, que no come ni bebe. Y se mantiene así. Yo conozco una canadiense que no come ni bebe. Bueno, entonces hay muchos, ¿no? Pone a revisar ellos, sí. Antes hablábamos de los poros, por ejemplo. Estos cuerpos reciben agua a través de los poros. El agua está en el ambiente. Está diluida en el ambiente. Lo que noto es que la alimentación causa enfermedad. Bueno, o sea, puede causar enfermedad lo que tú realmente, pues, ingieras, ¿no? Pero la pregunta es, ¿no existirá acaso una alimentación visual? ¿No existirá una alimentación olfativa? ¿Por qué cuando hablamos de la serendipia, la relación íntima entre las diferentes capacidades sensoriales, pues valor a lo que sucede, por ejemplo, en la interacción de los sentidos? Es decir, tú dices que no quieres comer chicharrón de cerdo, ¿no? Y que por tanto no vas a engordar, que te conformas solo con olerlo, ¿no? Empiezas a salivar, empiezas a tener una digestión del chicharrón sin comértelo. Entonces alguien debería decirte, pues mira, si es así, cómetelo, que por lo menos lo disfrutas, ¿no? Te causa el mismo efecto. Uno ve una lámina de chicharrón, exacto. Es rico. Automáticamente empieza todo el proceso digestivo a funcionar. Entonces, bueno, al final esto deriva en una consecuencia, ¿no? Y es el mejor la alimentación continua, pues planteamos que lo que se está comiendo no es exactamente lo mejor de lo mejor. Pues ya tenemos ahí, en fin, un punto de conflicto, ¿no? Que esos seres, por ejemplo, o a lo mejor ellos mismos os lo han contado, o a lo mejor tenéis experiencias, en los hábitats, la respuesta no lo necesitan. Pero si son iguales a nosotros, ¿cómo es que no lo van a necesitar? Si son realmente iguales o más o menos iguales. Bueno, pues esto arroja una conclusión. Si no lo necesitan, es porque seguramente nosotros hemos malinterpretado. Y distintos son, como os diría yo, o sea, que los estamos son centros valvulares. Estos tienen un problema, un desfase de presión, se activa una válvula y automáticamente estabiliza la presión. Tienen un problema de temperatura que se puso más caliente de lo normal, se activa otra válvula en forma de gas, forma de vapor, para que no caiga al suelo. Okay. Entonces, estos cuerpos son exactamente así. Uno elimina el qué, el exceso de lo que normales, eliminar absolutamente nada. Tenemos que aprender a qué es lo que debemos, cómo debemos alimentar, sí. Y cuánto, y quién nos va a enseñar esa cara. Bueno, esa es la cuestión. Esa es la cuestión. Qué Luis, qué simpático. Óscar, ¿usted considera que esta esfera debe de sufrir una despoblación y debe ser controlada? Es curioso que hay algunos que hablan en estas teorías del nuevo orden mundial y de la conspiración y todo esto, ¿no? Y que te dicen que efectivamente van a eliminar parte de la población para... No es cierto, no van a eliminar nada porque ¿cómo van a eliminar la clientela? No tiene ningún sentido. Mientras el sistema se mantenga, lo que ellos quieren es que haya más consumismo. Yo creo que no tenemos nada aquí pendiente, y si lo tengo... O sea, los cambios no son necesariamente de ver meteoros luminosos en el cielo, ni cosas de estas. Los cambios los tenemos en el día a día. O sea, ¿qué pasa? La comunicación ha pasado a ser más virtual que otra cosa, pero es comunicación. Al final, uno se con Internet, estás todos los días. O sea, todo lo que está funcionando, por ejemplo, con el Twitter, están enganchados unos a otros, ¿no? El del Twitter te dice, discúlpame que no puedo seguir con el libro, voy al baño, ¿vienes conmigo? Sí. O sea...
cuando se copiaban los exámenes en las universidades, o sea, cómo ha variado la técnica, ¿no? E incluso cómo vamos, hay muchas universidades, ni siquiera porque dice exámenes que causan realmente niveles de ansiedad tan altos que no merece la pena, ¿no? Sí, no sabes, el maestro nunca va a saber, el profesor no va a saber realmente si el alumno sabe o no sabe, porque está sometido a atención. Exacto. Entonces, especialmente antes estaba. Y dentro de poco los cambios serán a diario habrá un cambio, hasta que la humanidad se muestre convergente en una sola dirección. Y luego otros componentes, ¿verdad? Hace 50, 60 años pensar que un chino se casase con una negra da exactamente igual, no hay ningún problema de nada, como uno poco a poco se va acostumbrando.